Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más me da gusto saludarles, esperando se encuentren bien allá en sus casas, con sus familias y estén, ¿verdad?, en obediencia a los mandatos, ¿verdad?, que nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como seculares, nos están proporcionando. Tenemos que continuar con nuestros estudios. Es por eso que yo los invito a que continuemos. Vamos a ver el capítulo 8. Vamos a ver una primera parte aquí. El tema es: la fe termina la carrera. La fe termina la carrera, y nos habla ya el libro de Hebreos, ¿verdad?, en el capítulo 12, del versículo 1 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios, primeramente, ¿verdad?, allí una porción bíblica. Y vemos allá en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Bueno, como podemos ver, ¿verdad?, inicia la recomendación del autor de Hebreos, y vamos a verlo por parte. Vamos a ver primeramente, ¿verdad?, la fe termina la carrera. Gloria al Señor. Bien. Hablemos de la primogenitura, que nos ponen como ejemplo aquí de Esaú. Esaú, ¿verdad? Conocemos la historia, sabemos lo que sucedió con él cuando despreció la primogenitura. Para comprender mejor esta parte, pues vamos a ver qué es la primogenitura. La primogenitura, pues en la sociedad israelita, el primogénito de una familia era considerado de una manera especial, ¿verdad? La primogenitura era el varón. Tenía que ser varón, era el mayor, y a él se le confería ciertos privilegios en la vida social, especialmente en materia hereditaria. De esa manera de pensar hacía que se otorgara al primogénito ese papel de preponderancia o de poder, ¿no?, en la familia después del padre. Y el derecho a la primogenitura fue en la que vendió allá Esaú a Jacob. Lo vemos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 29 al 33. ¿Qué sucedió con este ejemplo de Esaú? Bueno, pues observamos que no puso interés en esa herencia de la primogenitura, no le prestó atención, no fue cuidadoso de ella. Después lloró. Las lágrimas, ¿verdad?, no pudieron cambiar esta situación, y perdió la bendición también, ¿verdad?, del Padre, la cual le fue otorgada a su hermano. A veces nosotros, hermanos, nos descuidamos, y si nos descuidamos, hermanos, es muy peligroso. Tenemos que estar muy alertas, muy al tanto. Aprendemos de Hebreo, hermanos, que inicia, ¿verdad?, aquí el autor a los hebreos, y él dice: despojémonos de todo peso que nos asedia, ¿sí? De todo peso que estorba allí, el pecado que asedia. El despojarse significa quitarse algo, ¿no? En este caso de los corredores, pues quitarse la ropa, no ponerse ropa adecuada para poder correr. Hay cosas que nos estorban mientras corremos esta carrera. Sabemos que la carrera que nosotros estamos corriendo, pues no es una carrera corta, es una carrera maratónica, podría decirse, porque pues sí es larga. Nuestra vida puede ser larga, depende de Dios, pero en tanto eso ocurre, nosotros tenemos
ir preparados en esa carrera, y hay cosas que nos van a estorbar durante ella. Y todo peso podría ser un mal hábito también, ¿verdad?, en la persona, o también cuando se caen los excesos. Como dice aquí Fe y Acción, nos habla de excesos. Ver demasiada televisión es un exceso. Comer demasiado, hablar demasiado, etcétera. Los excesos son malos. Entonces hay que quitarse de cosas que estorban en nuestra vida como creyentes, es lo que nos menciona acá Hebreos, y porque el pecado enreda y casi siempre lleva a la muerte por lo regular. Una advertencia que da aquí Hebreos en esta carrera es que hay que correr con perseverancia. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Observemos allí, ¿verdad?, esta palabra aquí, paciencia, que en el griego se pronuncia hipomoné. Esa es la paciencia. Hay que tener hipomoné, hay que tener paciencia. O sea, nos invita a que seamos pacientes y persistentes en esta carrera. O sea, no desesperarnos. Si vemos a un corredor que se desespera durante la carrera, se va a agotar rápidamente, ¿verdad? Y no va a asimilar bien las cosas. Entonces, tenemos que ser pacientes. La paciencia implica sufrir, dice el diccionario, ¿verdad?, circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Hay muchas exhortaciones, ¿verdad?, a nosotros como cristianos en cuanto al ejercicio de esta virtud, porque se cataloga como una virtud, a fin, dice, que el creyente pueda soportar sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones, injusticias y provocaciones que puedan caer sobre nosotros por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos tener hipomoné, ¿sí?, paciencia durante esta carrera. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amartía, ¿qué es en el griego? ¿Ah? Es el pecado, significa mala acción, ser malvado, estado de pecaminosidad, culpa, la consecuencia moral del pecado. Nos habla, ¿verdad?, la Biblia también. La amartiología es una rama de la teología que trata la doctrina del pecado. Entonces, amartía significa pecado. ¿A qué se refiere peso y pecado? Según el problema por lo que están pasando los destinatarios de esta carta, se trata de la incredulidad. Y la Biblia nos dice en el 3:12 de Hebreos, ya lo había exhortado a no ser incrédulos. La incredulidad es algo que no es bueno. La incredulidad es como un pecado. No creemos en lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Aquí vemos, ¿verdad?, que le hace la misma recomendación el autor de Hebreos, porque no les permite correr bien en la carrera de fe. Hebreos dice, sí, fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces, el énfasis en este primer versículo no está en correr solamente, sino en hacerlo con paciencia, ¿sí? Hacerlo con paciencia. Entonces, la martirología, sí, es algo que vamos a correr con paciencia, pero pues tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia, en este caso, el pecado. Y durante nuestra carrera, dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. El archegos significa iniciador, originador o fundador. Ese significa autor en el griego, ¿sí? Archegos. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. En la Nueva Versión Internacional dice el iniciador y perfeccionador de la fe. En Palabra de Dios para Todos dice en quien la fe empieza y termina. Él es el autor y Él es el consumador. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Entonces, el autor es una persona que es causa de algo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo es el autor de la vida.
Es el autor de la eterna salvación y es el autor y consumador de la fe. Entonces, puestos los ojos en Jesús, es lo que nos enseña aquí Hebreos, ¿verdad? Durante esta carrera. Y Él debe ser nuestra fuente de ánimo, le dice a los hebreos allá. Él es nuestro ejemplo a seguir, un modelo ejemplar, Jesucristo. Y nuestra mirada no se debe de quitar de Él principalmente. Entonces, puestos nuestros ojos en Jesús. Entonces, durante esta carrera también, ¿verdad? Como dice Hebreos, les dice, no se olviden de la disciplina del Señor, porque la disciplina del Señor es para animarnos. En otros tiempos, ¿verdad? Nuestros padres terrenales nos disciplinaban de una manera diferente, ¿verdad? Y nosotros nos sujetábamos. Entonces, la Biblia dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Paideia, que significa, ¿verdad? Disciplina, es instrucción, entrenamiento, castigo, corrección para mejorar la conducta. Durante la carrera a veces tenemos que ser corregidos. Hay disciplinas, hay reglas que seguir, no las debemos pasar por alto. Dios quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Por eso Dios, para llamarnos hijos, nosotros nos tiene que disciplinar porque nos ama. Nos tiene que corregir. O sea, las cosas que hacemos mal a la perfección, a como es nuestro Señor Jesucristo. Así quiere el Señor que seamos. En la disciplina van incluidos pues los sufrimientos. Tampoco debemos ser sensibles, ¿verdad? Y desanimarnos. Hay mucha gente que es tan sensible y se desanima con una disciplina. La disciplina es necesaria, es temporal, y el que soporta, ¿verdad? Esa disciplina, pues Dios los trata como a hijos. Y una pregunta que surge aquí, ¿qué actitud tomas tú ante la disciplina del Señor? ¿La aceptas como tal? Gloria a Dios. Porque la disciplina, pues, nos entrena. La disciplina, dice en Hebreos 12:9 al 11, que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible. El eirenikos significa libre de preocupación. Justicia, causine, que significa rectitud, lo recto, justicia, ser reconciliado con, estar en buena relación con, o ejercitados, gimnaso. Eso significa en el griego. Entonces, va relacionado con estas palabras, ¿verdad? Nuestra disciplina es algo para que nos libre de toda preocupación, ¿verdad? Hacia lo recto, lo que es justo, lo que es correcto, ¿verdad? Nos sentimos tranquilos, nos reconcilia, nos hace estar bien, además nos ejercita. La disciplina nos entrena. Los electores hebreos estaban siendo, recordemos que estaban siendo probados en ese tiempo de persecución. Entonces ellos estaban siendo entrenados en medio de esa disciplina. Y dice, haced sendas derechas, ¿verdad? Para vuestros pies. Esto significa en el trochia, en el griego, que significa actuar correctamente. Sendas. El verbo hacer nos invita a actuar. El adjetivo cojo, para que lo cojo no se salga, ¿verdad?, del camino, que significa cholos, es realmente lo cojo, lo tullido, para que lo cojo no se salga del camino. Bueno, esta frase puede entenderse en su sentido en el Antiguo Testamento como una metáfora por alternar entre dos opiniones. Como por ejemplo el pueblo de Israel alternando entre Dios y Baal, entre Dios y el mundo. Nosotros no podemos servir a dos amos al mismo tiempo porque con uno vamos a quedar mal. Entonces, ahí se sale lo cojo, por decirlo así, ¿no? Y en la literatura griega, de reparar el camino para que los cojos no caigan y se lastimen. Algo que nos regula. Sendas derechas. Entonces, siempre va a haber algo que nos va a regular y en este caso siempre va a ser la bendita palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos, ¿verdad?, que la fe termina la carrera
pero hay que despojarnos de todo peso y pecado. Debemos ser perseverantes, diligentes. No debemos apartar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, siempre la mirada en Jesús, y no pongamos de menos tampoco la disciplina del Señor en nuestras vidas, porque es para bien. Él nos mira como sus hijos si aceptamos la disciplina, y la disciplina nos entrena en nuestra vida diaria. Entonces, observamos aquí, ¿verdad?, que esto es bueno también para nosotros, para los lectores hebreos, pues les ayudaba muchísimo. Entonces, hermanos, pues sigamos adelante. Dios les bendiga. Estamos al pendiente. Continuemos en nuestros estudios. Entreguemos nuestras tareas a tiempo. Dios les bendiga.